El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a continuar. Desde hace algunos programas estábamos compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículo 24, al cual voy a dar lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es el texto base donde compartimos la palabra de Dios en estos momentos. Entonces le invito a que ahora oremos al Señor, compartamos la oración también pidiendo la revelación de lo alto. Esta es palabra espiritual, se ha de discernir espiritualmente, no conforme a lo que nosotros pensemos, no conforme a lo que nosotros querramos decir, sino lo que Dios tenga para nosotros. Una certeza embarga mi corazón, y es que el Señor conoce las necesidades que hay en su vida, mi querido oyente, y por supuesto conoce las que hay en la mía, y el Espíritu Santo va a ministrarnos en esta tarde esa palabra de acuerdo a esa necesidad de formación, orientación, edificación, exhortación y consolación que requerimos cada uno de nosotros. Así que oremos en el nombre del Señor. Padre, gracias te doy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias una vez más, Señor, por tu misericordia y por permitirnos estar al aire en este programa. Gracias por los que nos sintonizan a través de internet. Gracias por los que van a oír la reposición, Dios mío, en grabación de este programa. Dios mío, tú conoces las necesidades de todos, Señor, inclusive, aleluya, empezando por las mías. Oh, gracias, Señor, porque tú nos puedes ministrar y hablar por medio de tu Espíritu Santo. Permite que así sea, Señor. Todas las cosas están abiertas delante de ti. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y ministra pues esa palabra, Señor, que necesitamos, esa palabra de reconciliación, esa palabra de salvación para aquellos que no te conocen, esa palabra de orientación para aquel que está necesitando, Señor, en estos momentos una conducción especial de tu presencia. Dios mío, aleluya, permite que ese propósito sea alcanzado, que nuestras vidas sean edificadas a través de la administración de tu Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo, yo solamente quiero ser usado por ti para que ese propósito sea cumplido, pero yo, Señor, por mis medios humanos no quiero hablar ni puedo hacerlo. Así que confieso mi incapacidad delante de ti, me pongo en tus manos para ser usado conforme a tus propósitos y voluntad. Háblanos, Señor, tus siervos oímos. Aquí estamos, Señor, para recibir la ministración de tu Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Bien, mis queridos oyentes, entonces hemos venido compartiendo durante programas anteriores esta serie de estudios que hemos titulado Lo que pides, recibes. Estamos hablando acerca de este tema porque actualmente en nuestras iglesias y en los medios de comunicación se presenta un mensaje donde se nos quiere decir que Dios va a conceder todas aquellas cosas que nosotros pidamos, todas aquellas cosas que nosotros presentemos delante de Él. Él va a contestar de acuerdo a la petición que nosotros hagamos. Hemos dicho que para algunos colocan a Dios en el plano inclusive de ser un autómata, porque se dice que Dios va a seguir al pie de la letra todas las instrucciones que nosotros le presentemos, de tal manera que si usted pide un carrito, entonces Dios le puede dar un carro con muchas limitaciones y destartalado y en malas condiciones, pero que si usted pide un carro con el color, con el año, el modelo, el tamaño, los cauchos, todo lo que usted requiere y quiere, entonces el Señor se lo va a dar. Eso es conocido como la superfe. Algunos dicen entonces que si está necesitando su esposa porque todavía no tiene su ayuda idónea, que entonces usted lo que tiene que hacer es visualizar a la esposa o al esposo y entonces decir de qué manera lo quiere, de qué estatura quiere, de qué color de piel quiere, y entonces Dios de esa manera le va a contestar. Es decir, que entonces Dios no es un ser pensante ni omnisciente como nosotros en la Escritura lo entendemos, sino que Él sigue al pie de la letra nuestras instrucciones. Es una
aberración de lo que la doctrina bíblica enseña, porque la soberanía de Dios queda a un lado y Dios simplemente está al servicio nuestro. Ya nosotros no somos siervos de Dios, sino que Dios es nuestro servidor que hace lo que usted declara o lo que usted pide. Esas son las doctrinas que son predicadas hoy en día, donde se han permeado cantidades de pensamientos filosóficos, metafísicos, de pensamiento positivo y otras cosas que han venido a ligarse dentro de la sana doctrina bíblica, y bueno, surgen estas clases de enseñanzas, estas clases de doctrinas. Entonces, cuando titulamos esta serie de estudios, lo que pides recibes, es porque en realidad la vida del creyente consiste en una comunión con Dios, donde podamos pedir y expresar libremente todas aquellas cosas que nos angustian y todas aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad, y el Señor las va a suplir. Por supuesto que sí. Acá la Escritura nos dice, el texto base, Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces quiere decir que sí podemos pedir. El Señor nos ha enseñado a ello. Tenemos un Padre ante el cual podemos acudir con todas nuestras necesidades, y que inclusive ni siquiera hemos pedido cuando ya Él conoce todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones. No ha subido la palabra a nuestros labios cuando tú, oh Señor, ya la conoces toda. También la Biblia dice que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que muchas veces nos quedamos cortos en lo que pedimos, en lo que anhelamos, en lo que presentamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, y sus caminos que nuestros caminos. Es decir, que el Señor conoce cada petición e inclusive puede responderla mucho más abundantemente, mucho más amplio de la manera en que nosotros lo estamos pidiendo. Entonces no es declarar, entonces no es que Dios va a suplir y contestar cada uno de nuestros caprichos y antojos. Entonces, ¿cuál es la doctrina bíblica? La doctrina bíblica es que Dios quiere responderme, que Dios quiere ministrar a mi vida, que quiere hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que estoy pidiendo, pero que hay una serie de pasos para nosotros poder ver la gloria de Dios. No solamente porque hay que seguir un formato y ese formato exclusivamente siempre se va a cumplir, sino que hay principios espirituales contenidos en la palabra de Dios que nos enseñan cómo obtenemos la respuesta de Dios que estamos esperando, cómo establecemos esa simbiosis, esa comunión, esa comunicación con nuestro Padre, de tal manera que podamos pedir conforme a su voluntad y recibamos la respuesta. Era esa comunión que había entre el Señor Jesucristo y su Padre, que siempre ha existido. Dice que Él subía al monte a orar. Entonces, cuando el Señor estaba orando, estaba hablando con su Padre, y había una perfecta comunión entre ellos, de tal manera que el Señor sabía, en el conocimiento de Dios, sabía cuándo alguien iba a ser sanado, cuándo alguien iba a ser libertado, cuándo era la voluntad de Dios, cuándo era su voluntad ministrar, resolver, actuar en una determinada circunstancia. Nosotros también somos llamados a establecer ese tipo de comunión, pero hay una cantidad de principios en la Biblia que debemos llevar a cabo, porque también sabemos que muchas de las peticiones que hacemos no reciben respuesta. Estoy seguro de que usted tiene peticiones delante de Dios que todavía no han sido respondidas. Yo tengo peticiones delante del Señor que todavía no han sido respondidas. Inclusive la Biblia dice en el libro de Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces también hay diferentes situaciones, diferentes impedimentos que hacen que la oración no sea respondida. Nos conseguimos, por ejemplo, cuando la oración tiene estorbo debido a nuestra falta de comunicación, de comunión conforme a la palabra de Dios con nuestros semejantes. Dice que el hombre debe tratar a la mujer sin ser áspero con ella, para que sus oraciones no tengan estorbo. Darle honor como vaso más frágil. Entonces hay muchísimas cosas que la Escritura nos enseña que no son simplemente abrir la boca, decir algo y Dios entonces inmediatamente va a salir corriendo a resolver, a responder conforme a como nosotros queremos hacer las cosas. Vuelvo a repetir, muchas veces el pensamiento que yo tengo sobre una situación no es el que Dios tiene, y lo que yo pienso que es la solución para una condición que esté atravesando no es la solución real, porque Dios piensa y ve las cosas mucho más alto, mucho más amplio y desde otro ángulo que no son los ángulos humanos. Por eso el Señor nos enseñó a orar, que cuando estemos pidiendo
pidiendo cuando estemos en esa comunión con el Señor, digamos, hágase tu voluntad como en el cielo sea hecha también aquí en la tierra. Entonces hemos visto varios principios conforme a lo que estamos tratando, porque fuimos a un texto paralelo a este. Fuimos a un texto paralelo donde nos encontramos con una historia maravillosa, una ministración del Señor de una manera tan profunda y tan gloriosa que se encuentra registrado por los 4 evangelistas. Es un milagro realizado por el Señor que fue registrado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, que fue un hecho tan maravilloso, tan sorprendente, tan impactante, tan relevante en la época de nuestro Señor Jesucristo que todos los evangelistas lo registraron y se encuentran delante de nosotros con diferentes detalles que cada uno le coloca para que sepamos entonces que tenemos un Dios para el cual todas las cosas son posibles. Me estoy refiriendo a aquel hecho glorioso cuando el Señor Jesucristo alimentó una gran multitud de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y solamente utilizó para realizar este milagro 5 panes y 2 peces. Por supuesto que es un hecho sobrenatural, por supuesto que es imposible para los hombres, pero el Señor enseñó y sigue manteniendo, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que para Él todas las cosas son posibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, cuando vemos allí cómo el Señor ministró, entonces entendemos que Dios sí quiere responder a nuestras peticiones. Es más, Él quiere ministrar a nuestras necesidades que muchas veces ni siquiera hemos hecho expresas. Porque cuando estudiamos este episodio, hemos tomado como base, como el texto paralelo a Juan capítulo 6, nos encontramos allí con que la multitud estaba frente al Señor. Él les había ministrado, les había enseñado desde la mañana lo que dice la palabra de Dios, le había comunicado el Evangelio, y cuando ya declinaba la tarde, entonces fue que el Señor realizó el milagro. Pero ellos no le estaban pidiendo de comer. Ninguno de los 4 evangelistas registra de que ellos hayan venido a pedirle al Señor que les diese comida. Más bien hubo una iniciativa desde los discípulos del Señor cuando le dijeron: Señor, ya es tarde, despide a esta multitud para que vayan a las aldeas cercanas y busquen entonces para comer y se abriguen allí, ya que la hora es muy avanzada. Dice que el Señor sintió compasión de todas aquellas personas cuando las vio, eran como ovejas que no tenían pastor, y les dijo a sus discípulos: yo no quiero enviarlos sin comer para que no desfallezcan en el camino. Quiere decir que el Señor conoce las peticiones y la necesidad que hay en nosotros sin que nosotros la expresemos. Inclusive a veces lo que pedimos no es en realidad lo que Dios quiere darnos, porque lo que Él conoce es que hay una necesidad aún más imperante que esa que yo estoy pidiendo, porque muchas veces me quedo corto en mis peticiones. Decía en el episodio anterior del estudio bíblico, estábamos hablando acerca de una mujer sunamita. La Biblia lo registra en el 2 libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Y allí se nos presenta esa historia. Se nos dice que el profeta Eliseo se hospedó en un lugar que ella había acondicionado para él y para sus criados. Y dice que él le llamó y le dijo: tú has sido tan atenta con nosotros, te has esmerado tanto por nosotros, que ahora nosotros también queremos hacer algo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey, al capitán del ejército? ¿Qué necesitas? Y sucede que ella le expresó: no, yo no habito en medio de mi pueblo. Es decir, que ella no quería nada. Ocurre de que el profeta, consultando a su criado, le dijo: ¿qué podemos hacer por ella? Después que la mujer se había ido. Y él le dijo: bueno, ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. El profeta le manda a llamar nuevamente y ahora no le pregunta qué necesita, sino que directamente le dice: el año que viene por este tiempo abrazará a su hijo. Y allí entonces está una enseñanza gloriosa que queremos marcarla dentro de lo que estamos hablando. El Señor nos da la oportunidad de que nosotros nos expresemos. Eso lo hacemos en la oración. Pero muchas veces hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Por eso es que el Espíritu Santo que está en nosotros intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Y Él sí sabe qué es lo que usted necesita. Más allá de lo que está pidiendo, de la sanidad que está pidiendo, hay algo más importante en su vida espiritual que necesita ser formado en medio de esa enfermedad que Dios le está permitiendo atravesar. Y el Señor, entonces, a través del Espíritu Santo, va a haber una administración donde Dios va a suplir y va a obrar en la necesidad real, y después lo demás será un complemento.
Esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo, que nosotros podamos tener claro de cómo Dios ministra. Dios entonces va, cuando dejamos que Él actúe, va a ministrar en nosotros, pero va a ministrar donde está verdaderamente la necesidad. Nos conseguimos con que hay personas que están pidiéndole al Señor, bueno, yo necesito que mi hogar sea restaurado, yo necesito que mi esposa, que mi esposo regrese porque nos separamos por diferentes circunstancias que ocurrieron y entonces estamos separados y yo pido la oración y estoy clamando delante de Dios para que resuelva esto y haga que mi esposo o mi esposa vuelva. Pero sucede que hay una necesidad más imperante, hay una necesidad más grande. Y es que si en usted no opera un cambio, no hay un cambio en carácter, en conducta, en eso que está dando base a que el problema se mantenga, entonces su esposo o esposa volverá y al poco tiempo nuevamente la situación se repetirá y se convierte en ese círculo vicioso donde hay separaciones y reconciliaciones y el hogar nunca logra avanzar. Entonces hay una necesidad más importante y primordial antes de que ese esposo o esa esposa venga. Lo que necesitamos primero es que sea operado un cambio, una transformación en el corazón tanto de él o ella como de usted. Entonces, eso es lo importante de ver la grandeza de nuestro Dios, de que no hemos pedido nada cuando ya el Señor conoce verdaderamente cuál es la necesidad. De allí la importancia de orar pidiendo siempre al Señor que sea hecha su voluntad y no la nuestra. Pero ocurre que entonces en este milagro vemos este principio aplicado. La multitud no pidió, pero sin embargo el Señor suplió. Y no suplió de una manera corta, no suplió de una manera limitada. Es decir, que no les envió solamente una pequeña porción de alimento, sino que comieron y se saciaron y sobró. Y de lo que sobró recogieron 12 cestas de pedazos llenas. Ahora, ¿por qué el Señor nos enseña eso? Porque allí nos damos cuenta de que el Señor cuando ministra a nosotros, cuando dejamos que sea hecha su voluntad, entonces ni siquiera es para probar parte de la bendición, sino que permanentemente Él quiere estar supliendo, permanentemente Él quiere ser su proveedor, permanentemente Él quiere ser su ayudador. Él dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere ser su consolador, Él quiere vivir en nosotros, habitar en nosotros. Y que en medio de esa habitación podamos sentir que se cumple aquella maravillosa palabra de Dios tan conocida por todos los lectores de la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, habitar es permanecer. Entonces la voluntad del Señor no es que recibamos un milagro esporádico, no es que recibamos una sanidad y nos olvidemos de Él. No es que nos resuelva el problema y entonces nuevamente pase el tiempo hasta quién sabe cuándo podamos ver la gloria de Dios. Es que Él quiere vivir de una comunión tan estrecha con nosotros que día a día veamos su gloria, que día a día tengamos testimonio, que día a día podamos observar, ver la gloria de Dios manifiesto en cada uno de nuestros pasos. Ahora entonces seguimos estudiando la palabra del Señor para comprender todos esos principios que se encuentran entonces contenidos en Juan capítulo 6 acerca de cómo Dios ministra y cómo Dios habla y cómo Dios suple a nuestras vidas, cómo permanecer en esa comunión de tal manera que lo que pedimos realmente lo vamos a recibir. Y nos encontramos entonces en una sección cuando hablábamos acerca de la importancia de comprender que el Señor nos quiere centrar en medio de cada proceso que estamos viviendo a que veamos realmente lo que Él quiere que veamos. Por eso fue que hizo la pregunta a Felipe, registrada aquí en Juan capítulo 6: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos esto? Y él le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que ellos tomasen siquiera un poco. Es decir, que cuando el Señor le probó, porque dice esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Él sabía el milagro que iba a realizar, pero sin embargo, antes de que podamos ver la gloria de Dios, nos va a probar antes. Pero ahora, ¿para qué sirve la prueba? Volvemos a repetir. La prueba no solamente es para ver qué calificación vamos a obtener por una situación que estamos viviendo, porque Él conoce lo que hay en su corazón y conoce lo que hay en mi corazón, sino que la prueba tiene un propósito principal y es centrarnos en qué es lo que realmente estamos viendo.
Y dependiendo lo que veamos, entonces de esa manera el Señor va a ministrar a nuestras vidas. Se lo presento de esta manera. Felipe solamente vio lo que no tenía. Faltaban 200 denarios para comprar algo de pan. Intervino Andrés. Y Andrés, cuando intervino, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Mas, ¿qué es eso para tantos? Sin embargo, aunque ve entonces la limitación, hay otra gran enseñanza. Ve su limitación, pero también ve lo que tiene. Hay 5 panes y 2 peces. Tengo algo. Y con ese algo, el Señor puede trabajar. El Señor dijo que se los trajeran. Y lo que hizo fue multiplicarlos. Y algo maravilloso donde nos quedamos y queremos seguir desarrollando hoy, fue que el Señor bendijo el pan y dio gracias. Y cuando dio gracias, entonces, a medida que el pan era repartido entre los discípulos para que los llevasen a la multitud, entonces el pan iba siendo multiplicado. ¿Puede comprender eso, mi querido oyente? ¿Podemos entender cómo opera Dios en nosotros? Es maravilloso cuando podemos comprender esto. Es que debemos alabar al Señor y dar gracias, no por lo que no tenemos, sino por lo que ya tenemos. Y generalmente nosotros observamos es lo que no tenemos y pedimos por lo que no tenemos y no damos gracias por lo que ya tenemos. Por eso dice la Escritura: anheláis, ardéis de envidia, porque muchas veces queremos lo que otro tiene. Queremos la bendición que Dios le ha dado a otro. Señor, tú no haces acepción de personas y tú puedes dármelo a mí también. Tú también puedes entregarme a mí de esas bendiciones. Tú también me puedes dar un ministerio así, tú también me puedes dar esto así, tú también puedes hacer esto, pero siempre viendo al otro y lo que ya tienes y lo que tenemos ya. Por eso es que nuestra visión es importante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Se recuerda lo que ocurre en el libro de los Hechos, capítulo 3? Dice que subían juntos Pedro y Juan a la hora de la oración. Y en esos momentos era traído un hombre cojo de nacimiento, el cual era colocado siempre en la puerta que se llama La Hermosa, justamente por donde habían de pasar Jacobo y Juan. Porque Dios prepara todas las circunstancias, Dios prueba todo para que su nombre sea glorificado, para que su poder sea manifiesto. ¿Y sabe lo que ocurrió? Cuando ellos pasaban, iban entrando a la hora de la oración, Él extendió su mano pidiéndoles limosna, esperando recibir algo. Y ahora la respuesta es: no tengo plata ni oro, mas de lo que tengo te doy. Pero ¿sabe lo que ocurrió antes de que el milagro fuese realizado? Un detalle que se pasan por alto siempre los predicadores cuando se habla sobre este tema. Y fue que ellos le dijeron: míranos, ve lo que está frente a ti. Y él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hechos capítulo 3, puede leerlo, puede apuntarlo, puede anotarlo, para que el Señor le ministre aún más de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurrió? El milagro fue realizado, pero tuvo que primero poner su visión en lo que era. No estés pendiente qué voy a sacar de mi bolsa, de mi alforja, qué te voy a dar. No estés pendiente del dinero, no estés pendiente de lo otro. Céntrate en nosotros, ve en nosotros. Ahora, ¿por qué me tenían que ver a ellos? ¿Por qué lo tenían que ver a ellos? Porque el Señor dijo: a través de ellos me daré a conocer al mundo. Cada uno de los que veía a los discípulos del Señor sabía que en cada uno de ellos eran portadores de la gloria de Dios. Y cuando Él los estaba viendo a ellos, estaba viendo la presencia de Dios en ellos. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Y entonces al observarlo veían la gloria de Dios en ellos. Cuando vio lo que había frente a él, entonces el milagro podía ser realizado. ¿Por qué muchas de nuestras oraciones no han sido contestadas? Entonces, mi querido oyente, si usted es un buen alumno de la palabra de Dios que está entendiendo, se dará cuenta que muchas de nuestras respuestas no han venido porque estamos pidiendo lo que no tenemos y no estamos centrando nuestra atención y dándole gracias por lo que ya tenemos.